¿Para qué las hemos puesto? La justicia no está en los papeles, está en el corazón de los seres humanos. Y está en el reconocimiento de los otros seres humanos como hermanos. Si no nos miramos como hermanos, si no nos reconocemos como seres iguales, no hay justicia. Ni en la jurisdicción ordinaria, ni en la jurisdicción originaria. Yo les pido que recuperemos el ajayo y que nos reconstituyamos hoy en nuestro ser, en nuestro ayllu, en nuestra marca. Y encontremos en Suma Camaña hoy y aquí. Hayaya, hermanos. Hayaya. Jawarmi Kaiser jajak aksari yas hupakan esta no arganan kam shil hupar yas na ogaro ya por tesima na hesta por halatat wat ipat kono ita mek yas huta warmi huta yas warmi porakcha hal pori thota warmi porakcha te asian jajak por put chakta kam ka hal wat na akatul mat katun akat katun darikit hal wat na akat kal hal antrim kajpat akam satna unas khan akabar laira arsu singna hal wat yas thokta hotat yas siapa nih pak? Hal juga ispas nusuk, capi humak di windas tak. Kau kan di Walbert hiut aja mau nah humak. Iwa sih mau, Barcelona sarasiang hiut tata apa? Ha, warm bakat terapan nih hal juga jas pasti wis kantah nak itu tinggal hati kauran di unat tina sanak tuhan. Astalik. Tium sobre nondis kunamra ukam kamaphanesti. Kunapas kemas kamanyani. May chakañan acá ahora tasi sa tapañan ni kun chihmarul chapasinyan kamachinyanis. Wawana karus kunam saitawañan ma herencia. Wawana kasas tu kamno wasisa tatanak mamanak chakaripan panaka kamapharagin kimsatung maraksik. Kimsatung marans nipenit parlaki pañas utpajan nipenit hilirinagar iawsanyas utpajan. Ne uga malku purjante uga bejahna akamechil. Kam hanina kha lakai ler lakayan ubicana be ugaler hajar kam palak no kam abdi shora jep no wat ugat khani indin das hapte nanaka utar sar hapta utat sarasa nak utaro kirkha ugat hupas nakaste utaro kar mui hat hatai ugat utaro kar hat mui tepan hupakh tanendai kar andatai ugat warmi kator bahatai ukur pach mara tor pach kunara tu juga dosi warana pachechi as ugat mara tor pach kat kash ameatis pam sutaniat khatsani wat ugan pach palar khapchir wat. ¿Usted tiene voluntad para solucionar este problema, este conflicto? ¿O no tiene voluntad? Así de claro para poner en el aire. Ya, yo estoy de acuerdo, pero yo acá tengo el documento dejado del rancho. Tenemos un documento con Cantón de Villa Esperanza. Sobre ese sujeto del documento yo estoy de acuerdo para solucionar. Eso mi papá solucionó desde antes, había unos problemas. ¿Quiénes son Santos Quispe? Había un problema grande, se ha agrandado. Mi hermano Estanes y Sabino Canaveres, los dos han ido a La Paz. Entonces han pedido de Cámara de La Paz al juez de Corque. El juez de Corque ha salido aquí para una audiencia entonces, para deslimitar con los colindantes. Comandante de oficina aquí al sur, al norte, oeste, norte, sur, todo para deslimitar ha salido. Entonces el juez ha llegado, un día ha estado, ni medio día no ha estado, al día siguiente se ha retornado ya. Entonces ha puesto el cargo al corregidor de Carmelo Cuiza ese año. Entonces ese nos ha delimitado aquí todo. Este es actualmente con Villa Esperanza. Por eso hace rato he dicho bien clarito, ahí están tus hermanos, dos mayores como papá. Entonces, ellos van a decir la razón más claro y conciso. Sobre eso están las autoridades, acá está del recinto jurisdiccional, del INSA, acá de la Corte Superior, la doctora de la Tribunal Agrario. Bueno, hoy día tiene que hacer solución tatacomunarios, no vamos a estar cada vez peleando. O si no, eso también tiene que ser bien claro también como comunarios. Ha dicho incluso que le ha maltratado la mano, etc. Y ella dice a su vez, a mí también me ha pegado. Es decir, ha habido agresiones mutuas seguramente. Entonces habría que ver que las dos mamás aquí se disculpen, digan, bueno, de aquí en adelante ya no haya más nada. Si hay algún problema, no siempre peleando se puede resolver, porque quién sabe, ya no va a ser el cabello ni la mano. Otro día ya va a ser otra cosa, ya van a ir a cosas mayores. La ley de conciliación dice, y la de ustedes también, pueden arreglar de a buenas, al margen de los documentos, hacer una nueva acta, hacer constar en acta y eso va a ser ley para ustedes.
Yo creo que tendremos que buscar ya las soluciones de hoy hacia adelante, ¿no? Porque si vamos a recordar de que hemos tenido peleas, de que nos hemos tratado mal, lamentablemente eso nos va a traer mayores problemas, no nos va a traer soluciones. Yo les rogaría a las partes, un poco nos olvidaremos de todo lo que ya ha pasado, nos disculparemos como ya nos me han antecedido. Porque acá ahora quejan muy tratando más suma camasiata que acá rancho unido familia la pasat pas na yau sarnakanta tatangau kabisito nasarap may ten sarnakap muy tatasi ga son oja hani walor hapit kaya ni opanaga familia walor hapit ya oka makihan katos ambaran gasiupas. El papá como mayor con el abuelo habían andado aquella vez para consolidar el terreno, porque había afectación de, ahí yo vi Esperanza, del otro hay rancho, así, ¿no? Entonces, como ellos han andado y han consolidado, una vez consolidado el terreno en el rancho, ya todos tenemos que vivir en paz, en amor, en armonía, ¿no? Pero eso no se ha hecho, efecto. Ha habido ya problemas dentro de eso, entonces han empezado a dividir terreno, porque ese era para vivir como en comunal en rancho, ¿no? Entonces, ya así ya viviremos, otros así, como nadie somos eternos vividores, alguien se quedará, vivirá siempre en el rancho, ¿no? Algo así como el tío, sus hijos están estudiando, se van, y seguramente de aquí a un tiempo ya no van a volver, ya no quiero, porque el ambiente sería diferente ya con el trabajo, ¿no es cierto? Entonces no se puede volver fácil, alguien siempre en el campo se dedicará, entonces vivirá así más o menos, pero no se ha hecho eso, y el tío ya con el sobrino han empezado a pelear seguramente y han querido dividir, el rancho ha dividido en dos partes, de allá ya han dividido y han alambrado, a nosotros no nos han notificado, es la verdad, no nos han notificado, ellos ya han hecho con el acate de Emilio Mamani, también nuestro familiar, quiere decir ustedes rancho, a ver, como ahorita estamos hablando, era lindo así, ya socializar y después nos dividiremos así, en partes iguales, de acuerdo a lo que vivimos, aunque sea así, ¿no? Pero no se ha hecho eso nada, ahora la pelea es así. Ahora en Aymar tengo que decir, ¿ya? ¿Cómo? ¿Y la tengo que ganar? Con mi papá. Han hecho ahorita que mi papá está muerto, aquí el papel les canta, pues, ¿qué problemas han hecho del terreno? Se han discutido, de a poco a mí me ha retirado ya, ese tierra comunitario se ha deshecho él ya era junto a él, me ha deshecho, ya me ha arrinconado a mi derecho correspondiente de donde vivo, ahí ya me ha dejado, ya ha puesto el hermano mayor. Ahora qué bonito habla aquí era, ¿cómo me ahora me llama 90? Y él aquí me está echando con su llama, entonces ya... Propuesta no ha sacado claramente mitad, claro, por tu hermano tiene derecho de reclamar la mitad. Ahora él está diciendo de acuerdo, yo pido la mitad, dice, aunque un poco menos, pero tu propuesta no se escucha, don Alberto, don Benedicto, solamente aquí estamos como contrapunteo nomás ya estamos haciendo, el otro dice, ya esta mañana hemos dicho, semanas no llega, hasta una semana podemos hablar, el otro habla como el contrapunteo. Entonces yo quisiera en ese sentido, don Benedicto, la última palabra. Yo no tengo ninguna palabra ya, casi, tal vez puedo estar hablando malas palabras, no, me quedo nomás yo a hacer, les verán las autoridades. En este momento están presentes, véalo, cómo será, no sé, no puedo decir ninguna cosa, ni documento no vale, ni mi papá lo ha habido los 88 años que he vivido en un mercado. Entonces ya quiere medio a un lado quiere votarme, ese es su plan, por eso ya tiene señalamiento, ya por ahí se va. Entonces en el momento, por el pedido, creo que aquí se analice bien clarito, damos un corte intermedio de 10 minutos. Tata Benedicto, por favor, converse con su familia, la otra parte también conversa, y el ello también conversa, por favor, analizan la parte, para de una vez resolver ese tema, porque no vamos a quedar cada vez con ese conflicto y conflicto. Yo en estos 2 años y medio, ese conflicto no se termina, 2 años y medio, y 30 años, creo que no se pero ahora está considerando mi hermano, ya de una vez, si no era eso, ahorita bien tranquilo, este es mi hermano lo que ha encabezado. Déjale, mira. Como una tercera de 78
80 años cerca van a recibir su salario. Ya estamos sin eso, no llegaremos a ese extremo. Pero tú estás aquí, estás hablando más adelante, tu nombre está figurando. ¿Para qué hablas así? Eso nos ha causado. Nos esforzaremos para... Ya estamos llegando y eso no lo echaremos a perder, ¿no? Ahorita bastante hemos avanzado, unos 10, 15 metros ahorita, hay una pequeña diferencia, hemos avanzado bastante. Ahora, de lo que ha pasado año pasado, hace 10, 20 años, hoy día vamos a firmar un compromiso, un acuerdo, ¿no? Por eso están aquí autoridades superiores. Ellos están como veedores, van a garantizar de que ya no se cumplan más atropellos en lo posterior, ¿no? Incluso de los terrenos que vamos a marcar ahorita del INSA estamos con GPS. Vamos a dar coordenadas y es coordenadas, si es posible, vamos a anotar en el libro de actas. Él dice que estoy dolorido, no creo. Mamá, no manejaremos otra mamá igual, no manejaremos versiones mal. Antatanaka tapiñanit. Tatanaka cauquis cheltasi prietan. Cheltasi por acá cauquino con una opción aquí se más paneas que gaspat. Mamá acá más bien tienen que dar reflexión. Así el tasjañan con una declaración sobre un para la paz no así. Pero la propuesta que tengo yo, del punto final que tengo un documento de nuestros padres que nos ha dejado Colina Comunidad, de esa parte, partiendo, yo de esta parte voy a salir, allá en el medio voy a recorrer un pasos más este lado.